La geopolítica y las relaciones internacionales a nivel general son materias absolutamente apasionantes y hoy vamos a confirmarlo una vez más, puesto que si bien generalmente ¿no? comentamos todo lo relacionado con esta guerra de la OTAN contra la Federación de Rusia que transcurre en suelo ucraniano, lo cual de forma resumida denominamos también el conflicto ucraniano, informes sobre el cual, valga la redundancia, podéis encontrar en mi canal de Telegram exclusivo. Os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, así como también un comentario fijado. Y estos días he estado centrándome también allí en la actualidad internacional, comentando la situación en Siria y algunos detalles pues, que sencillamente no se saben, ¿no? Si no se tiene contacto con las fuentes primarias, por así decirlo. Por un lado Siria, por otro lado también Corea del Norte, de modo que pues, los que queráis conocer algo más en profundidad la situación a nivel internacional y pues uniros a este grupo de analítica exclusiva, os daré encantada la bienvenida allí. Y por otra parte, pues hoy vamos a alejarnos un poco, ¿no? de esa dinámica ucraniana o realmente no mucho, puesto que los acontecimientos a nivel mundial sabemos que están sumamente relacionados, pero vamos a hablar de estas relaciones bilaterales sumamente complejas entre Turquía e Israel y en la posición turca a nivel general que desde o sea, echándole un primer vistazo, ¿no? Pudiera parecer que es sumamente fuerte y se ha fortalecido muchísimo más a raíz de lo que ha ocurrido en Siria, a la vez que también la posición internacional de Israel. En términos generales, Turquía se ha buscado amigos realmente extraños y Erdogan siempre ha sabido jugar a dos, tres, cuatro y hasta cinco bandas absolutamente ya no solo diferentes, sino yo diría que directamente contradictorias. Y claro, en relación a esto, en Siria efectivamente lo que está ocurriendo hace que Turquía suba de posición y pudiera parecer que cada vez se hace más y más invencible. Sin embargo, lo que también tenemos que ver son los futuros movimientos que ya se están comenzando a comentar y en este caso recientemente un analista, un experto militar de Estados Unidos que se llama, si no me equivoco, Michael Rubin, os publicaré la ficha, ¿no? de la persona en cuestión, publicó en una revista bastante conocida también en Estados Unidos una especie de análisis y una especie de conjunto de suposiciones en el cual se hacía eco de pues, informaciones que llegan desde el lugar X que tenían que ver con Turquía, Israel, Estados Unidos y la energía nuclear. Esto realmente no pudiera parecer que no tiene entre sí ninguna relación, pero veréis, en el año 2025 se tendría que inaugurar de forma definitiva la central nuclear Akuyu que Rusia está construyendo en Turquía. El accionista principal es la empresa estatal rusa Rosatom y es un contrato sumamente jugoso porque Rusia no solo construye la central, sino que además se va a responsabilizar del mantenimiento de la misma y en principio hay indicios de que esto lo dice este experto, pero bueno, pues yo también he estado escuchando algunas ideas ¿no? en relación a este tema. Pudiera ser que Occidente estuviera preparando una especie de provocación o directamente un ataque que básicamente se asemeja a lo que ocurrió con el Nord Stream 2 en Alemania. Vamos, un acto de más o menos las mismas características que imposibilitarían en última instancia el hecho de que Turquía pudiera disponer de armamento nuclear, porque la construcción de la central nuclear Akuyu, digamos, la primera razón ¿no? Por la que no debería inaugurarse la instalación final
es el hecho de que Turquía se encuentra en una zona sumamente sísmica. Y claro, pues en Occidente ya sabéis que están sumamente preocupados por todo esto del medio ambiente y además pudiera pasar cualquier cosa, un terremoto. Esto pues básicamente dejaría en peligro a toda la Unión Europea, pero en realidad inaugurándose la central nuclear en cuestión le permitiría a Turquía obtener material para quizás una futura creación de su propio armamento nuclear, cosa que Occidente sencillamente no se puede permitir, sobre todo tratándose de Erdogan, que es una persona que está obteniendo cada vez más influencia en el Oriente Medio. Turquía además es un país que se ha caracterizado por haber subvencionado y apoyado a numerosísimos grupos terroristas. Nada a todo esto que no haya hecho el bando occidental, pero bueno, ya sabemos, lo que vale para unos, para otros puede terminar estando absolutamente y tajantemente prohibido. Sobre todo Israel no puede permitir, porque aunque los intereses de Turquía e Israel pudieran ser comunes en algunos puntos, léase, ¿no?, el punto sirio, en términos generales son bastante contrarios, bastante contradictorios y son como esos dos enemigos que pueden actuar en conjunto, pero en realidad difícilmente se aguantan, de modo que Israel, o sea, el Mossad, junto con los servicios secretos occidentales, principalmente estadounidenses, donde el día 20 de enero a la Casa Blanca terminará desembarcando el presidente quizás más pro-israelí de toda la historia estadounidense, de modo que están preparando ese plan para desestabilizar Turquía, sí, pero sobre todo no quitarle la posibilidad de tener armamento nuclear, que podría permitir básicamente en última instancia que Erdogan hiciera y deshiciera a su antojo. Turquía, hablando aquí pues de su pasado, ¿no?, del Imperio Otomano, todavía tiene muchísimas ambiciones imperialistas. Yo creo que para todos es absolutamente obvio, viendo sobre todo el caso sirio y la existencia, la tenencia, ¿no?, de armas nucleares por parte de dicho país. Esas ambiciones imperialistas podrían terminar convirtiéndolas en sumamente peligrosas, básicamente, bueno, casi que para el mundo entero, pero aquí sobre todo hablamos de las ambiciones imperialistas del propio Occidente, y ahí tendrían que contar con la opinión de Turquía en mucho mayor medida. Recordemos también que Turquía forma parte de la OTAN, lo cual complica bastante el asunto. Está ese artículo 5, porque parece que el país encargado de llevar a cabo la operación en cuestión de no permitir que se inaugure la central nuclear de Akuyo es Israel, que no entra dentro de la OTAN, pero claro, el artículo 5 habla del hecho de que si Turquía es atacada por un tercer país, toda la OTAN tendría que atacar al país en cuestión y tomárselo, ¿no?, como un acto de guerra, de modo que muy probablemente se vean incluso movimientos, o bien se haga como una especie de operación secreta de sabotaje, lo cual yo personalmente veo mucho más probable, o existe otra teoría que habla del hecho de que se pudiera provocar desde Estados Unidos la salida de Turquía de la OTAN, para que, o sea, que de alguna manera se insinuara pues yo no sabría deciros exactamente ni en qué lugar se tendría que insinuar, pero me imagino que en los altos despachos, que Turquía no tendría en última instancia el apoyo militar de la OTAN en el caso de que pudiera ocurrir cualquier cosa. Y claro, Erdogan, como es un político bastante impulsivo, pero que sobre todo lo que quiere es proteger Turquía de forma real, pudiera ser que incluso terminara saliéndose de la OTAN por su cuenta, con lo cual desataría de forma definitiva las manos a Israel, que podría atacar el territorio turco ya sin ningún tipo de miramientos. Pero repito, ya me diréis qué opináis vosotros, a mí
esta teoría en particular me parece la menos probable y creo que ahí se actuaría, sobre todo conociendo al Mossad, más bien de una forma mucho más similar a lo que ocurrió con el Nord Stream 2. Sí es cierto que fue tremendamente burdo lo que hicieron y es absolutamente obvio, ¿no? Para todo el mundo quiénes están detrás de esta operación. La turca será prácticamente calcada en el caso de que se lleve a cabo y teniendo en cuenta que la central nuclear, la fecha de inauguración que tiene es el año 2025, habrá que estar muy atentos porque enseguida veremos hasta qué punto es real, ¿no? Lo que estamos comentando hoy como teoría, pero teniendo en cuenta lo loco que últimamente se ha vuelto el mundo entero y lo despiadadas que están siendo las estrategias occidentales en cuanto a quitarse a los enemigos, a los posibles enemigos o incluso pues, los países que pudieran representar algún tipo de peligro para esa, pues yo creo que ya ilusoria, ¿no? Hegemonía occidental, pero que todavía existe en sus cabezas y sobre todo teniendo en cuenta que está de por medio Israel, pues no veo para nada descartable que efectivamente se intente atacar la central nuclear en cuestión y lo que más me llama la atención, al igual que con el tema del Nord Stream 2, en un momento dado llegó a haber artículos, llegó a haber algunos expertos sueltos que estaban hablando de que estos hechos efectivamente se pudieran producir. Y durante más o menos un año, unos cuantos meses, la situación mm, no indicaba para nada que pudiera ser real, ¿no? Tampoco se llamaba excesivamente la atención de nadie hacia el tema, pero existían ahí esas teorías. Y en un momento dado, ¡boom! Y se han vuelto realidad. Y en este sentido creo que habría que prestarle mucha atención a esto, al tema turco, porque Occidente no solo funciona por esa estrategia imperialista a nivel global, sino que aprecia muchísimo, sobre todo en el caso estadounidense, todo este tema del marketing político, todo este tema de imagen a nivel internacional. Entonces, es muy, muy, muy probable que la existencia de estos artículos, al menos en el caso de Nord Stream, creo que fue tal cual, y veremos si en este caso se vuelve a repetir o no, pudiera ser como la antesala de lo que está por ocurrir o una forma de preparar el terreno para que efectivamente ocurra.